Hola a todos, en el siguiente video de nuestro curso Java vamos a trabajar diferentes condiciones en una sentencia condicional. ¿Listo? Vamos a ver entonces que en este caso, como lo hemos visto en el video anterior, teníamos dos posibles salidas. Una condición en caso de que fuera verdadera y otra condición en el caso de que fuera falsa. ¿Listo? Teníamos un sí y un no como posibles salidas. Pero ¿qué pasa cuando tenemos múltiples condiciones que podemos evaluar? ¿Listo? Donde podemos decir que podemos tener una salida A, una salida B o una salida C. ¿Listo? Entonces hablamos de que pues, el if, como lo tenemos acá, solamente evalúa una condición y de lo contrario ejecuta entonces la sentencia else. Pero entonces, como vamos a contemplar múltiples salidas, ¿correcto? Entonces tendríamos que implementar más de un if, ¿correcto? Cuando entonces tenemos más de un if que la condición va a ser la misma, ¿listo? O sea, me refiero a que vamos a evaluar, por ejemplo, la misma variable, pero bajo diferentes escenarios. Entonces tendríamos dos maneras. Entonces vamos a ponerlo aquí y pongamos aquí else if, que es lo que vamos a implementar, statement. Esta va a ser la sentencia que vamos a implementar. Podríamos llegar y tener, por ejemplo, lo siguiente, decirle si la edad es menor o igual a 0, ejecute esto. ¿Listo? Otra condición if, donde le podríamos decir si la edad es menor o igual a 16, entonces haga lo otro. Si la edad es menor a 100, haga otra sentencia de código. ¿Listo? Entonces aquí vemos que estamos evaluando la misma condición bajo diferentes escenarios. Para no tener entonces diferentes if, diferentes sentencias condicionales, porque pues de hecho esta es la misma validación pero con posibles salidas. Esto no estamos cambiando nuestra validación, nuestra variable. Entonces podemos utilizar lo siguiente, como todo esto vendría siendo de un mismo bloque, que es la variable edad, que va a poder tener diferentes valores o salidas. Entonces implementamos el concepto else if, ¿listo? De esta forma. Entonces al implementar el else if, pues él ya sabe que si esta condición no se cumple, inmediatamente va a evaluar la otra condición, que en este caso es menor que 16. De lo contrario, hacemos otra validación que sea entonces menor o igual a 100 y que si definitivamente no se cumple ninguna de ellas, entonces sí ejecute un de lo contrario final. ¿Listo? Entonces tenemos el if inicial, el de lo contrario, en caso de que no se cumpla ninguna, y como estas dos validaciones pertenecen al mismo if, estamos validando la misma variable con diferentes condiciones, entonces decimos, este if que está implementando pertenece al anterior, entonces o es menor o igual a 0, o es menor o igual a 16, o es menor a 100. ¿Listo? Entonces aquí está la sentencia else if para evaluar múltiples condiciones. Entonces le podemos decir acá, si la sentencia, el primer if, el principal, es menor o igual a 0, entonces recordemos que imprimimos por aquí error. ¿Listo? Entonces aquí un error. Que si tenemos de que es menor o igual a 16, entonces imprimíamos que era demasiado joven. ¿Listo? Que si era menor a 100, y eso entonces le damos aquí un bienvenido. Y de lo contrario, pues en este caso no era ni menor o igual a 0, no era ni menor de 16, ni menor de 100, o sea, ya superó esa edad. Entonces hacemos aquí una pregunta, es decir, realmente pues, está cumpliendo con alguna de esas condiciones, o sea, no es ni siquiera menor a 0, ni menor de edad, ni mayor tampoco de edad y menor a 100. Entonces, bueno, ¿cuántos años en realidad tiene usted? Entonces, vemos que no hubo necesidad, pues, en este caso, de tener if anidados o tener diferentes sentencias if, o sea, un if age menor o igual a 0, if age menor o igual a 16, if age menor a 100, sino que como todo esto es la misma condición, solamente que bajo diferentes variables, en este caso las condiciones no era una, era true o false, sino que podemos tener aquí o se cumple esta condición o se cumple esta otra.
o finalmente esta de acá. ¿Listo? Entonces cuando tenemos múltiples condiciones, entonces aquí es que nos permite evaluar cuando tenemos múltiples condiciones. ¿Listo? Entonces cuando tenemos una compuerta de decisión donde tenemos solamente dos salidas, que es, por ejemplo, si es mayor de 15, entonces un sí o un no. Pero podemos llegar y tener diferentes condiciones. Entonces, una compuerta de decisión que nos diga, listo, si es mayor de 18, haga esto. Si es mayor de 15, haga esto. Si es mayor de eso, entonces tenemos diferentes salidas que son verdaderas, ¿listo? Que podemos tener una compuerta lógica que se puede llegar a cumplir cualquiera de ellas. Ya no solamente es un sí y no, sino que pueden haber varios sí. Entonces, y tenemos acá finalmente el que, bueno, pues no se cumplió ninguna de ellas, entonces tenemos varios sí y un no. ¿Listo? Como lo estamos viendo acá. Entonces, cuando queremos evaluar múltiples condiciones, lo único que hacemos pues, es utilizar nuestro else, de lo contrario. Entonces, seguimos evaluando. De lo contrario, sí. De lo contrario, sí. Hasta ya llegar a un de lo contrario final. ¿Listo? Entonces, es bastante útil cuando tenemos varias posibles salidas que puede llegar a ser verdadera cualquiera de ellas.